Alrededor de Hyper-V, el hipervisor de Microsoft, existen una serie de mitos que a veces por desconocimiento muchos profesionales de TI lo miran así como que muy así por encima del hombro, así como que VMware es mejor o otra solución es mejor, pero a veces es por desconocimiento en algunos mitos, algunas informaciones que no son ciertas, que no son reales, y vamos entonces a hablar algunos de esos mitos, vamos a desmentir algunos de esos mitos a la hora de nosotros utilizar Hyper-V, el hipervisor de Windows Server, el hipervisor que encontramos también en Windows 10 o en Windows 11. Muchos dicen o muchos comparan a Hyper-V con VMware y dicen lo que pasa es que Hyper-V es para solamente entornos de laboratorio, entornos de pruebas solamente, porque Hyper-V no es un hipervisor de tipo 1 o un hipervisor, digámoslo, de buena envergadura, de digamos, robusto para todo el tema de virtualización de máquinas virtuales en la empresa, sino que solamente es como para tenerlo ahí para un tema de pruebas y eso. Y lo tienen por este mito que siempre me mantengo desmintiéndolo constantemente. Y es que muchos creen que porque Hyper-V lo podemos instalar en Windows Server y tiene interfaz gráfica, no es un hipervisor tipo 1, sino que es un hipervisor tipo 2, como lo es VirtualBox, como lo es VMware Workstation y otras soluciones. Y que estos que más que todo están es para todo el tema de pruebas y laboratorios en equipos clientes. Este es uno de los principales mitos, el considerar que Hyper-V es un hipervisor de tipo 2 o que sirve solamente para pruebas porque tiene una interfaz gráfica. Muchos están, no sé, convencidos de que un hipervisor eh, es un hipervisor tipo 1 o es un hipervisor para empresas si no tiene interfaz gráfica, si es solamente administrado por línea de comandos, como lo hace VMware, que es un hipervisor que no tiene interfaz gráfica como tal, el hipervisor solamente el hipervisor bare metal, y que no tiene interfaz gráfica, entonces es considerado un hipervisor de tipo 1. Y que Hyper-V, como tiene interfaz gráfica, como podemos instalarlo en Windows Server, como podemos instalarlo en Windows 10 y 11, pues es un hipervisor de tipo 2 al no tener ese entorno solamente de administración por comandos, sino que podemos administrarlo a través de Hyper-V Manager, que es la solución, es la herramienta principal que tenemos nosotros para instalar lo que es Hyper-V o para administrar lo que es Hyper-V dentro de Windows Server. Cuando nosotros instalamos entonces Hyper-V, tenemos esta herramienta llamada Hyper-V Manager. Entonces muchos creen que cuando nosotros tenemos Hyper-V en este, por ejemplo, entorno gráfico que tiene Windows Server, donde vamos y agregamos lo que es el rol de Hyper-V para poder tener allí esta virtualización. Muchos creen que este rol o este hipervisor no es de tipo 1, no es un hipervisor para empresas porque solamente se puede administrar por lo que es interfaz gráfica. Entonces, muchos relacionan el tema de interfaz gráfica con algo no muy profesional, algo no muy, digamos, enfocado para las empresas, algo no muy enfocado para los servidores. Y este es uno de los principales mitos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Hyper-V en lo que es Windows Server, lo tenemos a través del rol, a través de un rol que nosotros podemos instalar aquí directamente en nuestro servidor, y es el rol de Hyper-V. Este rol es el mismo si nosotros lo instalamos tanto en un entorno de Windows Server con interfaz gráfica como si lo tenemos instalado en una instalación de tipo Server Core. Es el mismo rol, es el mismo hipervisor, y al ser un hipervisor que podemos instalarlo tanto por entorno gráfico como también por línea de comandos o administrarlo por línea de comandos a través de Server Core. Ya saben que Windows Server tiene dos tipos de instalaciones, tanto la instalación para los que de pronto han estado toda la vida administrando Windows Server por medio de interfaz gráfica, como también para los que les gusta un poco más el tema de la línea de comandos, temas de PowerShell, pues tienen Server Core. De hecho, Server Core
es como recomienda Microsoft que nosotros utilicemos e instalemos Hyper-V. No porque Hyper-V en el entorno gráfico no sea un hipervisor tipo 1, no sea un hipervisor enfocado para las empresas, sino porque en Server Core aumenta la seguridad. Obviamente, al no tener una interfaz gráfica es mucho más seguro. El tema de actualizaciones son menores porque la gran mayoría de actualizaciones en Windows Server es por temas de la interfaz gráfica, y también reduce la cantidad de reinicios por esas actualizaciones que nosotros debemos instalar. De hecho, ahora en Windows Server 2025 vamos a tener características de hot patching, que no es necesario reiniciar nuestro servidor después de instalar algunas actualizaciones, y esto va más que todo para entornos empresariales donde utilizan Server Core, también con interfaz gráfica, pero mucho más enfocado a lo que es Server Core. Entonces, uno de esos principales mitos que muchos tienen allí es que creen que cuando tenemos un entorno de Hyper-V con interfaz gráfica, cuando lo administramos allí con nuestro Hyper-V Manager, muchos creen que o dicen que Hyper-V es un hipervisor solamente para pruebas, es un hipervisor solamente para entornos de laboratorios, no es un hipervisor tipo 1, sino que dicen que Hyper-V es un hipervisor de tipo 2, que los hipervisores de tipo 2 son los más enfocados a entornos de pruebas y laboratorios, a hipervisores tipo clientes o hipervisores desktop, como Workstation, como VMware Workstation, o como VirtualBox, o como Parallel Desktop, y otros que existen también allí. Entonces hay que quitarnos esa idea de que Hyper-V, tanto en Windows Server con interfaz gráfica como en Server Core, es un hipervisor tipo 1 y que nosotros podemos utilizarlo en cualquiera de los dos entornos, tanto con interfaz gráfica como por medio de línea de comandos o Server Core, para poder administrar nuestras máquinas virtuales en la empresa. Ahora, otro tema es que muchos indican que al nosotros utilizar Hyper-V en un entorno de escritorio, pues va en comparación con VMware es menor, es un hipervisor allí que tenemos, no sé, con cosas muy reducidas en comparación a lo que tenemos en lo que viene siendo VMware. Pero muchos comparan a VMware y Hyper-V, solamente Hyper-V con el hipervisor, con el rol que tenemos en Windows Server que podemos instalar sin ninguna otra solución, y lo comparan con VMware, con todo su abanico de soluciones, con vCenter, con vFear, con vSAN y todas las soluciones que tiene alrededor el hipervisor como tal base de VMware, que es SXI. Y entonces vienen y comparan y dicen, no, es que Hyper-V es muy básico, no tiene características avanzadas como lo tiene VMware, pero obviamente tú estás comparando un rol solamente, el hipervisor básico, base de lo que es Windows Server o del hipervisor de Microsoft, sin ninguna otra solución aparte. Los estás comparando con VMware, que tiene diferentes soluciones. Obviamente son soluciones que son pagas, que son soluciones adicionales. Tú puedes instalar el hipervisor base de VMware, el SXI, y puedes administrarlo por medio de un navegador, puedes conectarte allí, pero vas a tener lo mismo que vas a tener allí en Hyper-V, las mismas características, vas a poder ejecutar máquinas virtuales, redes virtuales, pero si tú quieres obviamente tener un ambiente mucho más completo, mucho más avanzado, pues ya tienes que utilizar vCenter, tienes que utilizar vSAN, tienes que utilizar diferentes soluciones para poder complementar ese hipervisor. En Hyper-V pasa lo mismo, muchos instalan Hyper-V y creen que ya con eso van a poder montar todo un entorno de máquinas virtuales, de migración, de alta disponibilidad, de, de recursos allí redundantes, de redes avanzadas, de CDNs y muchas cosas, y no es así. Hyper-V es solamente el hipervisor base, como también lo tenemos en lo que viene siendo VMware, que es SXI. Entonces, ¿cuál es la comparación que podemos nosotros hacer de Hyper-V? ¿Cuál sería una comparación más, digámoslo, pareja? Comparar lo que es Hyper-V junto con System Center Virtual Machine Manager, que es ese administrador, ese orquestador, digamos, herramienta más avanzada para poder tener
la administración de Hyper-V no solamente en un solo host, sino diferentes hosts de máquinas virtuales de Hyper-V y poder tener una comparación mucho más pareja con lo que es VMware y su abanico de soluciones. Que sí, nadie está diciendo que no, que VMware sea malo, no. VMware y su abanico de soluciones es una solución muy completa, digámoslo, que podemos nosotros tener allí para toda la administración de nuestras máquinas virtuales y no es todo un entorno virtual en nuestra empresa, pero hay que compararlo obviamente con Hyper-V también, con esas soluciones que existen que son mucho más avanzadas, que sí, que son muy poco conocidas muchas veces, porque ese es el tema, muchos instalan Hyper-V y con eso creen que ya van a poder administrar todo, entonces dicen, no, es que VMware es mucho más completo, obviamente, pero ¿cuánto te cuesta VMware? ¿Cuánto te cuestan cada una de sus soluciones? Ahí es donde hay que tener en cuenta esas comparaciones. Entonces vienen y le dicen, no, instálate VMware porque VMware es mucho más completo que Hyper-V. Entonces, una empresa pequeña tiene que invertir en muchas soluciones que están alrededor de ese hipervisor llamado VMware SXI y obviamente le sale mucho más costoso pudiendo ejecutar Hyper-V en un entorno donde ya tienen de pronto una licencia de Windows Server estándar o Data Center, donde una licencia estándar te da también la posibilidad de virtualizar 2 máquinas virtuales más con ese mismo sistema operativo totalmente gratis. Y si tienes una Data Center, todas las máquinas virtuales que soporte tu host van a ser totalmente gratis con Windows Server, obviamente. Y les va a salir mucho más económico que VMware y van a poder realizar prácticamente lo mismo. Ya si quieren una administración de varios nodos de un entorno ya mucho más grande, pues ahí sí tienen que meterle System Center Virtual Machine Manager, porque no vas a ir administrando un nodo por nodo a través de Hyper-V Manager, donde en VMware si tienes una solución, creo que es vCenter, donde tú orquestas, donde tú agregas todos estos nodos y los vas a poder administrar, vas a poder crear una alta disponibilidad, vas a poder crear lo que es una migración en vivo de máquinas virtuales y muchas cosas más. Y en Hyper-V también lo puedes hacer, pero también debes tener una solución como System Center Virtual Machine Manager. Entonces hay que quitarse de la cabeza de que Hyper-V no es un hipervisor para todo el tema de empresarial, de que Hyper-V es un hipervisor de tipo 2 porque tiene interfaz gráfica. No, el hecho de que tenga interfaz gráfica no lo hace un hipervisor secundario, un hipervisor no destinado para las empresas. De hecho, el hipervisor que nosotros tenemos en Windows 10 y Windows 11 es el mismo que tenemos en Windows Server y es un hipervisor tipo 1. Por eso yo siempre les recomiendo cuando van a implementar entornos de laboratorio y de pruebas allí con Windows, pues utilizar mejor Hyper-V y no VMware y no VirtualBox, porque Hyper-V es en Windows 10 y Windows 11 también es un hipervisor tipo 1. ¿Qué es lo que hace que sea un hipervisor tipo 1? Que las máquinas virtuales están directamente corriendo en lo que es el sistema operativo host y no en un sistema operativo intermedio o como se conoce comúnmente como paravirtualización o virtualización anidada. Entonces hay que tener en cuenta esos mitos que a veces se crean alrededor de Hyper-V y que muchos desconocen que Hyper-V es un hipervisor de tipo 1 que también es para las empresas, que el hecho de que tenga interfaz gráfica no lo hace menor a VMware SXI, el hipervisor base de VMware, y obviamente no comparar solamente Hyper-V, el rol o el hipervisor base en Windows Server con VMware y varias soluciones más independientes y pagas, obviamente. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños mitos allí a la hora de poder nosotros elegir un hipervisor para nuestra empresa. Y no, aquí no estoy yo defendiendo Hyper-V, sino aclarando ciertos conceptos que muchos desconocen. Obviamente, muchos pueden decir, VMware es superior, sí, pueden decirlo sin ningún problema. Yo también te lo puedo decir. VMware puede ser mucho más superior que Hyper-V y que sus soluciones como System Center en muchos aspectos.
pero no el hecho de que, por ejemplo, vayamos a implementar VMware porque solamente podemos hacerlo con VMware. Con Hyper-V también podemos hacer muchas cosas y de hecho Hyper-V también tiene muchas cosas que en este caso VMware no posee y que las maneja de una forma mucho más optimizada, digámoslo así. Entonces hay que tener en cuenta todos estos mitos, estos escenarios a la hora de nosotros implementar Hyper-V en las empresas, a la hora de nosotros poder virtualizar y obviamente no comparar una solución que la tenemos gratuita en Windows Server si ya contamos con una licencia a una solución que tenemos que nosotros licenciar independientemente, que ahora hay que pagar por una suscripción a Broadcom. Entonces va a salir dependiendo, no puedo decir mucho más costosa o menos costosa, dependiendo del entorno donde lo vayamos a montar, pero hay que también tener en cuenta estas soluciones como Hyper-V o como Proxmox también, por ejemplo, que anda muy popular en estos días, también es una alternativa a VMware directamente. Entonces, estos son algunos mitos en cuanto a Hyper-V que muchos desconocen, que muchos creen que tienen allí por sentado de que Hyper-V no es un hipervisor para empresas, sino que es mucho más que todo enfocado para el tema de laboratorios. Entonces, ahí se las dejo para que lo tengan en cuenta y para que les compartan a esos amigos que dicen que Hyper-V no es un hipervisor tipo 1, que no es un hipervisor enfocado para empresas y que es mejor leer un poco más de documentación. Ahí los dejo, espero que les sea de mucha ayuda y ya saben que aquí en JGA IT Pro también tienen cursos disponibles de Hyper-V para que puedan aprender más acerca de este hipervisor, ya mucho más avanzado, migraciones, máquinas virtuales allí en alta disponibilidad y muchas cosas más. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción. Nos vemos, chao, chao.